pantalla, ¿no? Sí, doctora. Entonces, comenzamos, por favor. Brian, ¿puedes leer el caso clínico? Está bien, doctor. Paciente masculino de 56 años de edad, con cuadro clínico de aproximadamente un día de evolución, caracterizado por presentar dolor abdominal tipo cólico localizado en hipogastrio, intermitente, que va aumentando progresivamente de intensidad. El cuadro se acompaña de falta de eliminación brusca de heces, gases y distensión abdominal. Los antecedentes de importancia: enfermedad de Chagas y estreñimiento crónico. Al examen físico, el paciente ingresa a la emergencia en mal estado general, álgico, consciente y orientado. Signos vitales: presión arterial, 120 milímetros de mercurio, presión sistólica, y 80 milímetros de mercurio, presión diastólica, pulso de 78 pulsaciones por minuto, temperatura de 36.7 grados centígrados, saturación de oxígeno de 93%, y la frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Mucosas secas y rosadas, el examen cardiopulmonar clínicamente normal, el abdomen distendido, asimétrico, ruidos hidroaéreos de tono metálico, timpánico, tenso, doloroso la palpación superficial y profunda en forma difusa, poco depresible y sin signo de Bloomberg negativo. El tacto rectal evidencia una ampolla rectal vacía y dedo de guante limpio. Acude con la siguiente radiografía. Muy bien. Entonces, con estos datos clínicos y del examen físico, ¿cuál sería el diagnóstico sindrómico, Brian? Síndrome de obstrucción. No te hemos escuchado, Brian. Síndrome de obstrucción. Síndrome de obstrucción intestinal. ¿Y el diagnóstico etiológico más probable? Quizá un pólvulo sigmoideo. Muy bien. ¿No? Entonces, tenemos un diagnóstico sindrómico, es decir, el paciente tiene signos y síntomas que van a compartir un grupo determinado de patologías, ¿sí? Dentro de estas patologías, la más probable se trata de un pólvulo de sigmoides. Entonces, si nosotros vemos acá las diferentes enfermedades que comparten estos signos y síntomas, tenemos varios, ¿no? Pero fundamentalmente se dividen en dos grandes grupos. Aquellas que van a producir una obstrucción a nivel del intestino delgado y otras que producen obstrucción a nivel del colon. Entonces vamos a poder dividir en dos tipos de obstrucción. O sea, desde el punto de vista anatómico, vamos a ver que hay una obstrucción del intestino delgado y una obstrucción del intestino grueso. ¿Cómo se llaman ambos tipos de obstrucción, Brian? Disculpe, doctora. Tenemos la obstrucción que corresponde al intestino delgado, como también se la puede denominar, y la obstrucción del intestino grueso, como también se la puede denominar. Obstrucción intestinal alta y baja, ¿no? ¿Y cuál sería el límite anatómico que la divide? la ampolla de Vater. La ampolla de Vater, o sea, la segunda porción del duodeno. No, perdón, doctora, la unión iliocecal. La unión ileocecal, ¿no? La válvula, que tenemos una estructura a ese nivel, que es la válvula ileocecal, ¿sí? Entonces, por encima, proximal a la válvula ileocecal, tenemos la obstrucción intestinal alta y distal a la válvula ileocecal, la obstrucción intestinal baja. Acá podemos ver diferentes causas de obstrucción intestinal. De hecho, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, tenemos causas de obstrucción que no son mecánicas, ¿sí?
que pueden ser obstrucciones de tipo metabólico, ¿sí? Donde solamente se caracteriza por una detención del tránsito, como ser en el caso del hilio paralítico, donde hay una alteración de la inervación, ¿ya? Hay una alteración hidroelectrolítica que puede producir una parálisis del intestino, tanto del intestino grueso como es en el megacolon tóxico, por ejemplo, o en el megacolon eh, congénito, que va a producir una parálisis del intestino. ¿Ya? El resto de las causas que podemos ver acá son de tipo mecánico, es decir, que hay algo que está obstruyendo. En el caso, por ejemplo, que se produce un trombo a nivel de la irrigación arterial de un segmento, esto va a producir una isquemia, una necrosis a nivel del intestino, secundariamente una parálisis también de este segmento del intestino. Tenemos las adherencias, las hernias, ¿ya? Un cuerpo extraño que puede estar provocando una obstrucción, la invaginación, una estenosis, etc. ¿No? Dentro de las causas más frecuentes son las adherencias o heridas posoperatorias y las hernias las que producen obstrucción intestinal alta de tipo mecánico. También diferentes tipos de tumores a nivel del intestino pueden producir obstrucción. En el intestino grueso tenemos dentro de las causas más frecuentes dos. Una, que es la obstrucción debido a un fecaloma, es decir, que hay una impactación fecal a nivel del recto del sigmoides que va a obstruir el paso del contenido intestinal, y el vólvulo de sigmoides, que se caracteriza por una torsión del colon sigmoides, ¿no? Como podemos ver acá, que también va a producir una obstrucción mecánica. Otras enfermedades menos frecuentes son los divertículos. Un proceso inflamatorio como la diverticulitis va a producir una reacción inflamatoria que va a disminuir el lumen del intestino grueso. Y por último, los tumores, ¿no? Diferentes tipos de tumores que van a disminuir la luz del intestino grueso. Dentro de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal baja tenemos el fecaloma, el vólvulo de sigmoides y el cáncer, ¿no? Y posteriormente la enfermedad diverticular. Este paciente además tendrá abdomen agudo, Elizabeth. Sí, doctora, la evolución es menor de 7 días. Muy bien. Y una característica que nos indica el abdomen agudo, además del tiempo de evolución. El dolor y la constricción. No, el Ya, dolor de hipotético. ya, el tipo de dolor, que es un dolor que puede ser de tipo cólico, de tipo opresivo, pero es la intensidad del dolor. Si es un dolor abdominal intenso, corresponde a un abdomen agudo. Y la obstrucción intestinal baja por un diagnóstico etiológico más probable de vólvulo de sigmoides. Si nos fijamos esta imagen de vólvulo de sigmoides, es prácticamente corresponde a la imagen radiológica que estamos pudiendo ver. ¿Ya? Elizabeth, ¿cómo se llama este signo que es muy característico del vólvulo de sigmoides? Signo de grano de café. Signo del grano de café. Podemos ver, tenemos acá una imagen aérea que tiene tres líneas, ¿no? Una, dos externas que son convexas y una medial, una la parte media, que es en forma de una S alargada, que es mucho más gruesa a estas dos. ¿Ya? Si hacemos una imagen imaginaria, estas tres líneas tienden a confluir en un solo punto. Ahí tenemos el grano o la imagen en grano de café. Entonces, Marlene, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Cuál sería nuestro manejo?
¿Será? Sí. Elizabeth, ¿será que un laxante va a poder ayudar a destorcer esta zona? Porque si estamos hablando de una volvulo de sigmoides, hay una zona de torsión acá. ¿Será que vamos a usar Eh, el laxante? el laxante no va a ayudar, doctora. Exactamente, ¿no? El laxante no nos va a ayudar. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos, Elizabeth, para poder resolver este problema? ¿Sabes? ¿Habrá algún procedimiento que nos pueda ayudar a desvolvular esto? ¿Habrá alguna forma de desobstruir, de desvolvular, es decir, que ya no esté volvulado? ¿Nos escuchas, Elizabeth? No estoy segura, doctora. Muy bien. Tenemos este hemograma. ¿Nos puedes interpretar? Entonces le vamos a pedir al especialista en hemogramas, a Brian, por favor, que nos interprete este hemograma. Eh, los glóbulos blancos están aumentados, están en 13.000, lo normal es el límite superior es hasta 10.000. Los glóbulos rojos están en el rango normal, la hemoglobina también, el hematocrito está igual normal, el volumen corpuscular medio está normal. Después, la hemoglobina está aumentada. Las plaquetas están normal, fórmula leucocitaria, neutrófilos tienen desviación a la izquierda, los linfocitos están disminuidos en porcentaje, callados están aumentados, de eritrosedimentación está aumentada a 17 milímetros, el rango normal para esa edad debería ser hasta 15, y en la primera hora y la segunda hora igual está aumentado. Y eso, doctora, tiene una infección aguda. Ya, entonces hay una leucocitosis con una desviación izquierda, ¿no? Sí. Además, hay formas jóvenes que son los callados. Entonces, probablemente este paciente está complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el manejo en este paciente? Yo, doctora, ¿Sí? generalmente primero tendríamos que evaluar y estabilizar al paciente, el ABC. Después tendríamos que poner todas las medidas de soporte que van a incluir, por ejemplo, el control, colocar 2 vías de gran calibre para estabilizar los electrolitos, también colocar una sonda Foley y una sonda nasogástrica, antibióticos contra anaerobios y gram negativos principalmente, como la ceftriaxona y el metronidazol, o también podemos usar la dipirona. Después, realizar todos los laboratorios con las 2 vías que hemos hecho, podemos también obtener
de muestra de sangre y realizar los laboratorios, como la glicemia, la urea, la creatinina, perfil hepático, tiempo de protrombina, después también factor sanguíneo, el grupo RH, amilasa, lipasa. Nuestro paciente ya ha sido diagnosticado con Chagas, así que pienso que Chagas puede que no. Después, quizá radiografía de tórax también, y ya tendríamos que prepararlo para quirófano. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos sospechando que este caso puede estar complicado. Porque tenemos un estudio o un hemograma que nos muestra una leucocitosis con una desviación izquierda. ¿Ya? En la radiografía de tórax tenemos esta imagen. Marlene, ¿qué podemos ver en esta radiografía de tórax? Creo que no, un poquito tal vez. ¿Qué otra cosa te llama la atención, pero de esta radiografía de tórax? Esto es el pulmón, ¿no es cierto? Tenemos el diafragma. Inmediatamente debajo del diafragma tiene que estar la cúpula o el borde superior del hígado. Pero acá podemos ver entre el diafragma y el hígado hay un espacio que corresponde por el color a que era este paciente. Un neumoperitoneo, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un paciente que tiene un vólvulo de sigmoides, que tiene leucocitosis y que tiene aire en la placa simple de tórax, ¿en qué vamos a pensar? ¿Qué estará pasando? ¿Quién puede decir? De víscera. Una perforación de víscera. No es normal que exista aire en el espacio subdiafragmático, ¿no? Probablemente hay una perforación de víscera, ¿ya? Entonces, obviamente, en el vólvulo de sigmoides hay dos tipos de tratamiento, ¿ya? Puede ser un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico, pero ¿de qué va a depender el tratamiento médico o quirúrgico? Depende de las condiciones del asa que está comprometida en el vólvulo. Por ejemplo, acá podemos ver que la coloración del intestino está rosado, ¿no es cierto? Esto es solamente la sombra. Entonces, aparentemente acá no hay necrosis todavía de esta asa. Acá, sin embargo, ya podemos ver necrosis, ¿no es cierto? Ya hay una coloración más violácea, más oscura, más plomiza. O podemos ver en este caso donde ya hay una necrosis bastante evidente y como ya no tiene, mira, aquí todavía hay aire, aquí hay aire dentro del asa, aquí no hay aire. Entonces probablemente, bueno, en este caso ya está perforado. Entonces el tratamiento va a depender de cómo esté si está viable el asa o no. Pero cómo, obviamente, si nosotros hacemos una incisión, hacemos una cirugía y vemos el asa, vamos a ver que está bien, acá que está necrosada, pero aquí acá que está perforada. Pero ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta clínicamente que esa asa está comprometida? Entonces tendremos que ver diferentes aspectos clínicos que nos van a ayudar a predecir si este vólvulo está complicado o no está complicado. ¿Sí? Cuando el vólvulo no está complicado, podemos hacer este procedimiento, ¿sí? Que se llama desvolvulación. Se utiliza un equipo que se llama el rectosigmoidoscopio. ¿Dónde está?
tenemos este aparato que se llama rectosigmoidoscopio rígido, que tiene una cánula en la parte interna, ¿ya? Que nos va a permitir, además tiene una fuente de luz y un aparatito, un dispositivo para poder insuflar. Entonces nosotros introducimos este aparato a través del recto y podemos observar el sitio de la torsión. A través de este sitio de la torsión puede ser franqueado por una sonda, ¿ya? Son unas sondas especiales largas, que la punta es Roma, y vamos a poder atravesar este sitio de torsión y vamos a poder evacuar todo este aire y vamos a poder desvolvular, es decir, que se devolvula, se destuerza esta zona del intestino, ¿ya? Y de esta manera nos va a poder dar tiempo a que nosotros podamos realizar una cirugía electiva, porque después vamos a tener que resecar este segmento para evitar una nueva volvulación. Entonces, a este procedimiento se llama devolvulación endoscópica. ¿Sí? Entonces, si el paciente no tiene evidencias clínicas de isquemia severa o peritonitis, este paciente puede ir a una devolvulación endoscópica. Si el paciente tiene evidencias clínicas de isquemia severa o peritonitis, este paciente debe ir directamente a un procedimiento quirúrgico de urgencia, ¿sí? Ahora, si esta devolvulación endoscópica fracasa, es decir, no se puede realizar la devolvulación, tiene que ir igual a cirugía urgente. Porque se supone que a medida que pase el tiempo, esta va a aumentar la isquemia y va a haber necrosis. Por lo tanto, para evitar esa complicación, este paciente debe ir a una cirugía de urgencia. ¿Qué signos o síntomas tenemos para poder predecir la isquemia severa o la peritonitis? Tenemos el signo de Bloomberg, en este caso no tenía nuestro paciente, signos de shock, sangre en el tacto rectal. Son 3 aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en el examen físico, ¿ya? Y por último, la presencia de leucocitosis. Nuestro paciente tenía leucocitosis, es por eso que se ha realizado un procedimiento quirúrgico de urgencia. Entonces, ya cuando nosotros ingresamos a cirugía y vemos ya necrosis a nivel del asa intestinal, del sigmoides, ¿cuál es la cirugía que vamos a realizar? Nosotros realizamos lo que llamamos la cirugía de Hartmann, ¿ya? Que consiste en retirar el segmento que está necrosado, hacer una exéresis, retirar este segmento y cerramos el recto y hacemos una colostomía del cabo proximal, ¿sí? Cierre del muñón distal, colostomía del cabo proximal. Acá podemos ver la colostomía, ¿no? Obviamente, en estos pacientes la devolvulación está completamente contraindicada porque al tratar de devolvular, como ya existe necrosis, tenemos la posibilidad de poder perforar, ¿no? Ahí tenemos el intestino y la cirugía de Hartmann. Aquí tenemos el paciente ya posoperado, vemos ya no tiene la distensión abdominal tan marcada. Este es el sitio de los drenajes, porque si es un paciente que tiene una necrosis o es un paciente que ya tiene una perforación, vamos a ver que necesitamos hacer un lavado peritoneal, ¿sí? Y después de unos 3 a 6 meses de posoperatorio podemos hacer, vamos a ver acá que tenemos ya el estoma que se ha formado y a partir de los 3 meses podemos hacer una restitución del tránsito intestinal, ¿sí? Tenemos una imagen de un vólvulo de sigmoides, como les mostré al principio. Tenemos otra imagen de obstrucción intestinal baja. En este caso, se trata de un fecaloma. Si se fijan, es una imagen radiopaca
pero que tiene un puntillado en el medio, ¿no? Esto se debe a la presencia de aire que es producido, de gas producido por las bacterias que están en esta masa fecal y asemeja la imagen que se asemeja a una miga de pan, ¿no? Entonces, imagen en grano de café, vamos a tener una obstrucción intestinal baja por un vólvulo de sigmoides y el grano ese es el grano de café, y la imagen en miga de pan que va a ser compatible con un fecaloma, ¿sí? Acá tenemos otra imagen en omega que se llama, que es también compatible con un vólvulo de sigmoides. Entonces, vamos a concluir acá nuestra conferencia y para el día de mañana quiero que todos revisen la fisiopatología de la obstrucción intestinal, ¿sí? Quiero que tomen en cuenta que hay dos tipos de obstrucción intestinal. Tenemos la obstrucción intestinal de tipo metabólica y la obstrucción de tipo mecánica. Y dentro de la obstrucción del tipo mecánica hay una clasificación que es la obstrucción intestinal simple y la obstrucción intestinal con estrangulamiento. La obstrucción en general que quiero que me expliquen es la obstrucción intestinal simple, es decir, aquella que no va a tener un compromiso al principio de la irrigación. Por ejemplo, si este es un besoar, por ejemplo, es un cuerpo extraño que está obstruyendo el intestino, ¿qué efectos o eventos fisiopatológicos se van a producir en la parte proximal? ¿No? Porque con estrangulamiento, probablemente en el caso de una hernia, por ejemplo, va a haber un compromiso de la irrigación del intestino. Directamente va a ir a producir isquemia, necrosis y perforación. Pero en este tipo de obstrucción intestinal va a haber una fisiopatología un poquito diferente y que tiene mayor tiempo de evolución. Entonces, este tipo de obstrucción intestinal quiero que ustedes me expliquen el día de mañana, ¿no? Y también quiero que indiquen qué diferencias existe entre la obstrucción intestinal alta, dentro de lo que es la clínica, de la obstrucción intestinal baja. Entonces, fisiopatología de la obstrucción mecánica simple y diferencias clínicas y radiológicas de la obstrucción intestinal alta y la obstrucción intestinal baja. Si no hay ninguna pregunta más. Muy bien, esta tarea en realidad va a ser para el día jueves, ¿no? Porque mañana tienen su protocolo operatorio. Entonces, mañana a las 8 de la mañana se va a publicar el protocolo operatorio y esta tarea sería para el día jueves. Con eso vamos a concluir lo que es la parte de obstrucción intestinal y el día viernes daríamos nuestro examen práctico final. Entendido, doctora. Muy bien, entonces los veo el día jueves. Hasta el día jueves. Hasta el día jueves, doctora. Chicos, que les vaya bien.